Bienvenidos mis queridos afectados, efectivamente, un nuevo video. Hoy vamos a seguir hablando un poco de, hablamos de la historia del ska y vamos a hablar un poquito también de la historia de 2-3 bandas de ska que han surgido últimamente, muchas bandas nuevas y muchas bandas de antaño. Vamos a tratar de hablar de todas las bandas, toda esa banda punk, por ejemplo, hardcore. Vamos a seguir hablando del rock, por ejemplo, también sé que me falta mucho abarcar, pero quiero abarcar aunque sea un poco de todo. Vamos a seguir hablando dentro de esa opción. Espero que ustedes también puedan apoyar este video. Hay que abrirnos un poco en escuchar música, no hay que cerrarnos únicamente de una sola música. Y sobre todo lo que une el ska, el rock, por ejemplo, el punk, es la resistencia. Efectivamente, son tipo de música que se logró generar de barrios, de bandas, la neta lo que se llama carnalismo, todo ese pinche pedo o ese pinche desmadre, la neta, que ustedes también saben, de eso surgió este tipo de bandas, ¿va? Y voy a tratar de hablar de bandas importantes, pero les soy sincero, también quiero hablar de bandas que me gustan y que quiero recomendárselas. Por ejemplo, hoy quiero hablar de una banda que se llama El Personal. Es una banda que sigue en la resistencia, pero sobre todo hay una parte de un segmento donde el vocalista original directamente, pues me late su estilo, que lamentablemente falleció. Pero vamos a hablar un poco de la historia de la banda El Personal. El Personal es un grupo de fusión musical fundada en Guadalajara, México, por Julio Jaro García, Andrés El Boy, El Jaro en 1986. La idea era mezclar distintas corrientes musicales como el reggae, el son cubano, cumbia mexicana, bolero y rock, y en escribir letras irreverentes. Debutaron formalmente el día 10 de noviembre de 1987 en el Bar 9 de la Ciudad de México, un antro gay que tuvo una programación diversa en la escena contracultural de la capital realizada por la revista La Regla Rota, posteriormente La Pus Moderna de 1985 a 1989. Su estilo implicó letras autoparodíacas, El último camión, de contenido humorístico, Broche de oro, personaje de la vida urbana, La Tapatía. También contaban sobre aspectos peculiares para su tiempo como la masturbación, Centerfold Blues, la ecología, Nosotros somos los marranos. Fueron pioneros además de la fusión con ritmos de dispares como rumba o a la cumbia, en el uso instrumento como cajas ritmos y la melodía, dicha práctica seria, retomada pocos años después de Café Tacuba. El grupo puso pausa en una carrera musical que los hacía cada vez más populares en círculos alternativos de rock mexicano, debido al deterioro de la salud de Julio Jaro, quien falleció en 1992 a causa del VIH. Al igual que el baterista Pedro Fernández, y sus grabaciones serían realizados en ese mismo año como Andrés Jaro, en formato CD. Su disco No Me Hallo fue considerado por la revista Rolling Stone México como uno de los 10 discos impresionables del rock latino. El grupo El Personal cultiva el género musical denominado fusión a revoltura, como ellos le llamaban a su trabajo, de varias músicas como el reggae, el rock, la cumbia y el bolero. Se inició en 1987, alternando con Maldita Vecindad, en el bar número 9 de la Ciudad de México. Poseedores de un estilo propio y original, han sido bien recibidos por el público y la crítica. Esta es una gratitud, ya que sus integrantes y músicos reconocidos como poetas y locos, estos ensayaban antes de sus presentaciones. El Personal surgió en Guadalajara de 1986, a iniciativa de los hermanos Julio y Andrés Jaro. La banda, mezclando reggae, son tradicional, rock, bolero, calipso, con letras caídas, ácidas, cínicas y llenas de humor. Temas como tabúes de la época, como el sexo, las drogas o el simple llanto de chacoteo, llamaron la atención de medio social. Música incluso del rock rígido y solemne. En 1988 aparece su primer LP, todavía en tiempos del vinil, de manera independiente y con el apoyo de otros artistas como Alfonso André de Caifanes, José Force, Los Moneros, Gis y Trino. De él
desprendían canciones como Nosotros somos los marranos, No me hallo y La Tapatía. El grupo empieza a sonar en estaciones de radio del Distrito Federal, como Espacio 59, y se vuelve referente obligado para nuevas generaciones de música, como Café Tacuba. Desgraciadamente, Julio Jaro, compositor y cantante, fallece de SIDA en 1992. Anteriormente, en 1989, había muerto el baterista Pedro Fernández y el segundo cantante Lalo, para posteriormente en 1995. Esto se menguó en el ánimo del grupo y las bandas se disuelve. Tras la muerte de Julio Jaro, el personal publicó 2 álbumes más, Melodías Inmortales y La Última y Nos Vamos. En Guadalajara fue y nació hace 25 años el personal, una banda tapatía que hizo su música en soundtrack de la ciudad, en viajes a sus calles, cuestiones sociales, comida y estilo de vida, pensamiento y un grito de libertad muy adelantado a la época. El personal es el parteaguas de la historia de la música local y nacional. Fue pionero del reggae en Guadalajara. La voz de su fallecido y su primer vocalista Julio Jaro hizo eco hasta España. Las notas de Andrés Jaro, bajo electrónico, Alfredo Sánchez como guitarra y el resto de los músicos integrantes posteriormente rompieron fronteras y estándares. Las canciones dedicadas al amor y el sufrimiento pasaron a segundo o a quinto término, pues el personal se encargó de revolucionar las letras con el toque de sarcasmo, irreverente y divertido. El personal será el encargado de inaugurar la actividad del Festival Internacional de Música en Guadalajara durante su primera edición, situada que subrayó la importancia de su historia, legado, pues gracias a este homenaje diversos cantantes y músicos compositores nacionales se reunieron para entrar una vez más en los exitosos como No me hallo, Niño déjese ahí y La inconfundible Tapatía. Antes de pensar si quería la creación del grupo musical, Julio Jaro García y Andrés Jaro Zamora formaban parte de la extinta revista Galimatías, público distribuido de Lumin Cavazos, protagonista de la película como Agua para Chocolate, que cantaba con la participación de Paco Navarrete, Toño Márquez, Alejandro Rizzo, Óscar Ortiz, Guillermo del Toro, Jaime López, Los Moneros Gis, Falcón y Trino, entre otros. El proyecto de Galimatías fue solicitado por un editorial de la Ciudad de México. Su tiraje en Guadalajara superaba de los 1000 ejemplares, por lo cual los proyectos no se hizo esperar. Andrés Jaro recuerda el viaje que emprendió en la capital junto a Julio para dar la luz verde de la expansión del proyecto, pero estando frente a la casa editora se percató de que estos integrantes de la revista ya habían cerrado el trato. Ante la confusión de él, ¿qué pasó? Duró poco, pues durante el regreso de Guadalajara, Julio tomó una guitarra acústica que viajaba en el carro de Andrés. Comenzó a cantar melodías de la nueva trova cubana, pero con distinta letra. De ahí los primeros destellos de lo que sería el personal. Julio no tenía ni chispa de músico, pero Andrés quedó sorprendido ante la creatividad de su amigo. La idea de formar un grupo fue instantánea, pero Jaro García despertaba con una vena musical fenomenal. La primera alineación del personal iniciaba solamente con Julio y Andrés. Por las tardes, el departamento de este último fue escenario creativo de inspiración, tanto por las letras para la música. De ese primer encuentro surgen canciones como Dale de comer al conejito, Broche de oro, El último camión, No te hagas, mismas que quedarán grabadas en el cassette que productores de la Ciudad de México escucharían. Darían pie el portón debut de la agrupación, el bar conocido como El 9, lugar que también fue cuna para el lanzamiento de bandas como Café Tacuba, La Maldita Vecindad y Las Insólitas Imágenes de Aurora, que posteriormente serían Caifanes, entre otras. Ante la solicitud para que el personal debutara en la capital en 3 meses, Andrés Jaro ajustó una banda completamente integrada por Alejandro López Portillo, batería, Carlos Domínguez, coros y xilófonos, Óscar Ortiz, guitarra, Juan Manuel López Portillo, teclados, Andrés y Julio Jaro en el bajo y voz y melodía, respectivamente. Pero no sé si antes ofrecer un concierto
a medio tiempo en el Instituto Anglo-Mexicano de Guadalajara, todo esto en 1988. El Personal es un catálogo como un mito urbano, una leyenda que a la vez muchos saben de su existencia, una banda de culto. Su vida musical como tal no duró más que 2 años. La primera producción, No Me Hallo, fue valorada por la revista Rolling Stone México como uno de los 10 discos indispensables del rock en español, explicaba Andrés Jaro. El Personal siempre fue de boca en boca, con un crecimiento natural y normal. Estamos orgullosos que el trabajo que hicimos hace 25 años todavía esté vigente. La prueba del tiempo muy poco artística lo supera, detalla Andrés, entre lo notable que ha obtenido el grupo a pesar de las tragedias y cambios que marcarían a la banda tapatía. El Personal se ha enfrentado a 3 muertes a lo largo de su historia. Pedro Fernández en la batería, sexta alineación, murió en 1989. Posteriormente Julio, el primer vocalista, en 1992. Lalo Parra, el segundo vocalista, en 1995. Cuando yo hice el Personal, los dos sabíamos que Julio estaba infectado de SIDA. Hice al grupo subiendo de que iba a ser efímero, de que Julio iba a morir pronto, explica Andrés. El ciclo del Personal no terminó con la muerte de su principal voz. La agrupación puso punto final tras la primera muerte. Cuando Pedro murió, en realidad la primera formación no pudo más que partir, que Julio empezó a declinar su ánimo y salud. En ese lapso de 2 años el Personal desapareció. Cuando Julio muere, decide que el grupo ya había tenido suficiente. Por ese momento, en 2 años ya iban 2 muertos. Alfredo Sánchez reconoce que el grupo tocó durante muy poco tiempo. Tocamos solamente en Guadalajara, prácticamente no nos conocían en otros lugares. No es fácil cargar el fantasma del Personal, dice Andrés. Atravesar y salir y hacer un concierto con todo el mito que hay alrededor de nuestros muertos, sobre todo de Julio. El Personal tenga una vida otra vez, inmediatamente pienso cuál va a ser la tragedia que nos va a acompañar. Soy muy supersticioso. Alfredo Sánchez considera que la razón por la cual el Personal ha perdurado por más de 25 años está en contenido de la letra y en su mayoría creadas por Julio Jaro. Las canciones son las que han logrado que sucedan una trascendencia, para que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, todavía su tema y forma de tratar coincide con las generaciones actuales, con todo tipo de público. Tiene un ingrediente que no es común. Encontrar la música en general, que es un sentido de humor, destaca la multiplicación de guitarra. Andrés sabe que gran parte de la esencia del desprende el Personal se debe de Guadalajara. Cada frase de canciones relata la ciudad, temáticas que no se abordan por nadie más. Todas las canciones la hacían con una intención que estuvieran bien hechas. No tenían ninguna pretensión de ser estrellas de rock o nosotros un mundito de comerciales como lo que nos daba asco. Así había una intención clara de ser diferentes. Alfredo Sánchez describe en Guadalajara de los años 80 como una ciudad más cerrada a los 25 años después. Siempre han tenido una doble moral, muy conservadora en apariencia. Así hay ciertas posibilidades de que canciones del Personal transmitan en el radio en aquella época. Eso era impensable. Eran vistas casi como inmorales, demasiadamente fuertes de la época. Ahora parece un poco ridículo, pero así era. Para él la canción No Me Hallo es un ícono emblemático del Personal, pues la que nos dio el nombre del primer disco y el único que hizo en esa primera época. Sigue siendo totalmente vigente. Creo que todos estamos en esa misma incertidumbre de qué hacer, donde está como una duda existencial. Andrés Jaro define el Personal como una banda con buena letra, canciones bien hechas, fusiones de ritmo, despaparado, irreverencia y originales a su criterio. Julio creó las letras más maravillosas y fenomenales. Incluso considera como uno de los mejores letristas que ha dado la lírica mexicana. El Personal es un grupo más de pláticas y recuerdos efectivamente lo hayan visto alguna vez en vivo. Andrés Jaro, músico, compositor del Personal.
¿Qué les pareció, Canales Afectados? Realmente es una muy buena banda, espero que ustedes lo puedan escuchar, me gustaría que lo escucharan detenidamente. Para mí el personal es una muy buena banda de culto, como ya lo platicaba, y bueno, realmente es una banda que vale la pena. Nos gustaría que ustedes lo escuchen y que nos den su opinión en la parte de abajo. Yo creo que antes de juzgar alguna opción es importante escuchar y poder criticar, ¿por qué no? Pero sí me gustaría que lo escuchen y que me pongan en la parte de abajo, por favor, su crítica constructiva o bien lo que ustedes puedan aportar. Ya saben que este espacio es para ustedes y bueno, recuerden que es importante que nos puedan seguir apoyando, regalarnos un like, compartiendo el video, por favor, y comentar, sobre todo comentar para que todo esto nos sea algo de retroalimentación hasta para mí. Y pues agradecerles a toda la banda que nos sigue aquí en este canal de Afectado Punk. Les recuerdo, vamos a seguir hablando de bandas de punk, de rock, actualmente ya se está manejando lo que es la opción de ska y vamos a estar metiendo poco a poco diferentes segmentos como death metal, por ejemplo, de bandas que valen la pena. Ahí coméntenos qué tipo de les gustaría que pueda yo hablar y con todo gusto, ¿va? Y pues recuerden que está aquí el espacio para las bandas que les interese que contemos su historia, contáctenme y bueno, con todo gusto podemos platicar, ¿va? Pues les recuerdo, suscríbanse, denme like, comenten por favor y no dejen de visitar este canal que se llama El Afectado Punk.